Ya. Ya. Esta guía, vamos a la guía 10 y corresponde a posición relativa de la circunferencia. Un poco para que te haga una idea, esta materia está entre las páginas 209 y 214 del libro. Ahí está la guía. O sea, Del libro. la materia del libro, sí. Entre la materia 209 y 214. Para esta materia debe estar más o menos claro con la guía 6, 7 y 9, que esa guía de esa materia pasada la vamos a necesitar de alguna manera acá. Entonces, la Ya. guía, tú ves la guía, ¿cierto? En pantalla. Sí, sí, veo la guía. Ya. En esa guía hay unos links de YouTube. Hay 4 links. Esos links son complemento a la clase de hoy. Ya. Son complementos. O sea, si tú, por ejemplo, ves la clase, estos videos te van a servir para hacer ejercicios o para entender mejor la materia. Porque esta guía es la última clase de una materia que llevamos por harto tiempo, llevamos por harto rato. Entonces hay conceptos donde tú vas a estar un poco perdido de primera. Ya. No, Entonces, no importa. Ponerte al día. ya, Quiero ponerme al día. ya. Entonces vamos a comenzar un poco con la materia. Vamos a recordar lo que dice la página 195-96 del texto del estudiante, las guías 4 y 5, que es la fórmula de distancia entre dos puntos. Esta fórmula de distancia, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a un plano cartesiano, ¿tú sabes lo que es un plano cartesiano? Sí, A ver si puedo mostrártelo. Espérame, voy a buscar una página. No me deja. Quería mostrarte una página, pero no me deja la página. A ver. Ya, no me deja la página. Ya no importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, voy a hacerlo un dibujo, así como bien rústico, la verdad, porque no tenía pensado hacer esto. Supongamos que es un plano cartesiano, tú sabes que hay un eje X y un eje Y, ¿cierto? sí. Entonces, esta fórmula ya la vimos en unas guías pasadas. Vamos a tener un punto x1, y 1, y por acá arriba otro punto cualquiera, que es x2, y 2. Son dos puntos cualquiera. Ya. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trazamos una recta entre esos dos puntos y esa recta se puede medir. ¿Y cómo se mide? Con la fórmula que está acá, con la fórmula de distancia entre el punto A y el punto B. Este puede ser el punto A y este puede ser el punto B. Entonces, la fórmula siempre es así: x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Por ejemplo, voy a darte un ejemplo cualquiera, así rapidito, porque igual la materia es un poco larga, Ya. pero necesito que aprenda esto. Supongamos que tenemos dos puntos, hay que escribirlo acá. Por ejemplo, el punto 3,4, que es el punto A, un punto A cualquiera, y un punto B, que es el punto 2,1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular la distancia entre estos dos puntos, el punto A y el punto B. Yo decido cuál es x1 y cuál es x2. Da lo mismo. Por ejemplo, este puede ser x1 y al de al lado y1. Este puede ser x2 y este puede ser y2. Entonces, ¿qué hago yo? Calculo la distancia entre esos puntos, que es la raíz cuadrada de ¿qué? De x1. ¿Cuánto vale x1? Y uno vale 3. 3. Bien. Menos. ¿Cuánto vale x2? 2. 2. Entonces, 3 menos 2 al Cuadrado. cuadrado más
paréntesis, Y. ¿Cuánto es I1? 4, 4, bien. Menos I2, ¿cuánto vale? 1, 1, bien. Y eso es al cuadrado. cuadrado. Por lo tanto, resuelvo esto. Raíz cuadrada ¿de qué? 3 menos 2, 1, 1. 1 al cuadrado, 1 sigue cuadrado, ¿no? 1 al cuadrado, 1. 1 al cuadrado Ya, sigue siendo 1. Más 4 menos 1, 3, 3. Y 3 al 6, cuadrado, 6. ojo, al cuadrado, no por 2, al cuadrado. Entonces, 3, Es lo mismo que 3 por 3. ya. 2 entonces, No, pues 3 por 3, ¿cuánto es? 3 por 3, 6. No, por 3, no más 3. Por Eh, 3 más 3, 3, 6, 9. 9. Entonces la distancia entre el punto A y el punto B es lo mismo que la raíz cuadrada de 10. Y ahí calculé la distancia entre ambos puntos. Raíz cuadrada de 10. ¿Quedó un poco más claro cómo se calcula el punto, no? O sea, la distancia, Sí, voy a sacar un pantallazo. ya. Ya, profe. Ya. Voy a borrar esto porque yo necesito esta fórmula, Luis. Esta fórmula para mí es muy importante porque yo ahora estoy trabajando con distancias en la circunferencia. Voy a borrar todo esto. Y ahora, esta fórmula que está acá de distancia entre dos puntos Sí, va a ser la distancia entre un punto de la circunferencia y un punto del radio. No sé si hay un dibujo acá o lo tengo que sacar de la guía pasada. Espérame. Aquí hay un dibujo. Lo que yo voy a hacer ahora es calcular la distancia entre un punto cualquiera de la circunferencia. Recuerda que este contorno, todo eso que está ahí se llama circunferencia, ya, y el centro de la circunferencia. Esta distancia, voy a calcular yo ahora, distancia entre el punto B y el punto O. Pero a la vez, si tú te acuerdas de geometría, esta distancia, ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre. recto, ¿Ah? recto. Empezaba con R, pero no es recto. Pero sí empezaba con R. ¿Cómo se llama la distancia entre el centro de la circunferencia y el borde? ¿Cómo se llama Empieza, este? El, empieza con R. ¿cómo se llama? Hasta tu teléfono lo tiene. Recto. El radio. ¿Te acuerdas del radio? Ra- El radio de la circunferencia. Sí, algo, algo. Me Ya. está haciendo recuerdo. El radio es la distancia entre el centro de la circunferencia y cualquiera de los puntos del borde. Eso es el radio. Ya, Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? La fórmula de la circunferencia, ¿qué te dice la fórmula de la circunferencia? Que es la distancia entre un punto de la circunferencia y el centro de la circunferencia, y es R. Y ya, justamente toda esta materia la vimos en la clase pasada con tu compañero Salomón. Así que todo esto está en la clase pasada y antepasada, para que veas esos dos videos también que están en YouTube. Por lo tanto, ya. la ecuación de la circunferencia sería x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a radio al cuadrado. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Voy a hacer aquí una circunferencia un poco artesanal. Ese es el centro O de la circunferencia. ¿Qué es X, H, Y o K? Eso vamos a responder ahora. El centro de la circunferencia
siempre es el punto H, K, el centro de la circunferencia. Cuando a ti te den una fórmula de este tipo, siempre el centro Ya. de la circunferencia va a ser el punto H, K. Pero ¿qué es X y qué es Y? Es cualquier punto dentro de la circunferencia roja. Por ejemplo, ese punto que está ahí es mi punto X, Y. Entonces significa que si me tengo cualquier ejercicio, tengo que poner H, K. Sí, cuando te digan H, K, representa el centro de la circunferencia siempre. Y el X, Y es cualquier punto de la circunferencia. Por ejemplo, si yo me traslado acá, ese punto también puede ser X, Y. Tú puedes colocar en X, Y cualquier punto, pero con la condición de que el resultado te dé el radio al cuadrado. Porque si yo voy de aquí del centro al punto, esa distancia, ¿cómo se llamaba? La acabamos de ver. Radio, ¿no? Radio, muy bien. Esa distancia ahora se llama radio. Y eso vamos a ver hoy día, qué tiene que ver la distancia entre el centro de la circunferencia, un punto de la circunferencia y su radio. Eso vamos a ver ahora. Así que voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Y vamos a seguir con esto. Esta ecuación que está acá, tiene que aprendértela bien, se llama ecuación principal de la circunferencia. ¿Qué me permite la ecuación principal de la circunferencia? Acá abajo dice, dependiendo de los datos que tengamos, esta fórmula me permite calcular el valor del radio de la circunferencia, que es el R, Ya. el punto donde se encuentra el centro de la circunferencia, o sea, el punto H, K, y me permite calcular un punto cualquiera de la circunferencia X, Y, como recién te lo enseñé. ¿Qué hicimos con Salomón la clase antepasada? Nosotros resolvimos este cuadrado de binomio, lo resolvimos y llegamos a lo que se llama ahora ecuación general de la circunferencia, donde yo tengo que resolver este x menos h al cuadrado por cuadrado de binomio, resolver este y menos k al cuadrado y este radio al cuadrado lo paso a la izquierda. ¿Qué me queda? Me queda x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f. Siempre es igual a 0. ¿Y por qué yo necesito esta ecuación general? Yo Y por, y necesito, por- yo necesito el valor de d, necesito el valor de e y necesito el valor de f. ¿Por qué puso las D, E, F? En esa parte me perdí. O puede ser cualquier letra. Puede ser cualquier letra, pero para el caso de la ecuación general de la circunferencia le pusieron que lo que está al lado del x se llama d, lo que está al lado del i se llama e, y el número que está solito se llama f. Y yo esos números, yo los necesito. ¿Qué quiero decir? La ecuación principal y la ecuación general son la misma, ¿Ya? solamente que se escriben de forma distinta. Esta ecuación principal yo la resuelvo los cuadrados que están acá y me da la ecuación general. Pero Ah, ya, ya. a mí la ecuación principal, ¿para qué me sirve? Me sirve para determinar el radio, me sirve para determinar el centro de la circunferencia, que es h, k, y me sirve para determinar un punto de la circunferencia, que es x, y. Pero ahora, si transformo esta ecuación principal a ecuación general, a mí la ecuación general me sirve para otra cosa. Yo necesito el d, necesito el e y necesito el f. Ahora, ¿para qué lo necesito? Ahora te lo voy a explicar. Ya. ¿Por qué necesito el D, L y el F? Porque como lo que estamos viendo la clase pasada o antepasada,
Yo lo que voy a calcular ahora es la distancia entre una circunferencia y una recta. Es decir, voy a checar un poco el dibujo. Tú ves 4 dibujos, ¿cierto? Sí, Ya. Esos 4 dibujos representan la distancia entre una recta y una circunferencia. Yo lo que tengo que calcular ahora es cuán cerca o cuán lejos está la circunferencia de esa recta. ¿Qué tan juntos o qué tan separados? Quizá esa recta está dentro de la circunferencia, como acá, por ejemplo, donde dice diámetro o donde dice secante. Eso me indica ah, que la recta está dentro de la circunferencia. Acá donde dice tangente, la recta toca en un punto de la circunferencia. Y aquí donde dice externa, significa que la recta no toca a la circunferencia. ya, ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sé que esto es un poco chino, pero esto lo vimos en alguna guía pasada, esta formulita. ya, Pero trata de buscarlo en el libro, si en el libro todo esto aparece. ya, bro. Antes de pasar eso, vamos a ver la distancia centro-punto. Vamos a ver primero un punto. Antes de la recta vamos a ver un punto. Hay 3 casos. El primer caso es que un punto esté dentro de la circunferencia. El segundo caso es cuando el punto B está en la circunferencia, está dentro de la circunferencia. Y el tercer caso es cuando un punto C está fuera de la circunferencia. ¿Y qué tengo que hacer yo? Para eso tengo que calcular la distancia entre el punto y el centro y compararlo con el valor del radio. Entonces, por ejemplo, yo calculo la distancia, tal como lo hicimos recién. ¿Te acuerdas que lo hicimos al principio? Sí, Ya, ese es el cálculo de distancia. ¿Qué datos tengo? El punto A y el punto O. Ya tengo los 2 puntos. Calculo la distancia, ¿cierto? Y me va a dar un resultado. Ese resultado lo tengo que comparar con el valor del radio. Si esa distancia es menor que el radio, significa que ese punto está dentro de la circunferencia. Si esa distancia que yo calculé es igual al radio, significa que el punto está en la circunferencia, está en el punto B, como aparece en el dibujo. Pero si esa ya, distancia que yo calculé es mayor al radio, significa que el punto está fuera de la circunferencia. Y vamos a hacer un ejemplo. Tengo el punto C, el punto 2,3, que es el centro de la circunferencia, o sea, que en este caso sería el punto O. El punto O es lo mismo que el punto C, el punto 2,-3, y me dicen que el radio vale 5. Me preguntan si los puntos que están, estos puntos que están acá, están dentro o están fuera de la circunferencia. Eso me están preguntando. ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, aplicar la fórmula de distancia. Aplicar la fórmula de distancia, que es la fórmula que está acá. ¿Dónde? ¿Qué sería el h, k? Para nosotros, ¿qué sería el h, k? ¿Te acuerdas? ¿Cómo? El h, k es la fórmula, porque aquí dice Ya, h, k. ¿Qué sería el h y qué sería el k? ¿cómo se llama este? Las. ¿Sí? Eso mismo, empieza con S, con con C empieza. El, tú te lo El sabí, símbolo, el centro. el centro.
el centro de la circunferencia, el h, K, sería El el centro. 2, el 2, Y el, menos el 2, menos 3 que aparece ahí, sería el h, K. ya. El x y el y, ¿qué sería el x y el y? Entonces, El que está fuera del centro. pero, claro, pero eso sería los puntos que están acá. Cualquiera de los tres puntos. Así que ahora, ¿qué hago yo? Como sabemos que el h, K es el centro de la circunferencia, que es el 2, menos 3, el x, Ujú. y es el punto que yo estoy buscando. Entonces voy a calcular la distancia. Ahora x vale 1, y también vale 1 y aplico la fórmula, tal como aparece acá abajo. 1, Mm, reemplazo los datos que están acá y los reemplazo en la fórmula. ¿Qué hago yo? 1 menos 2, menos 1, ¿cierto? Y sí. menos 1 al cuadrado, 1 positivo. 1 menos 3, menos con menos es positivo, ¿cierto? Digo, 4 4 y 4 al cuadrado, son ¿cuánto es? 16. Bien, 16. Entonces la raíz cuadrada de 17 sería 4,12. Y este 4,12 es mayor o menor al radio. ¿Cuánto valía el radio? 5 5. Por lo tanto, 4,12 es mayor o menor al radio. menor. Menor. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre si la distancia es menor al radio? ¿El punto es interior en la circunferencia o punto exterior? Interior. Sería interior, bien, porque la distancia es menor al radio. Cuando la distancia es menor al radio, es un punto interior, o sea, sería un punto A. Ujú. Y para el B y para el C lo mismo, simplemente reemplazas el 3,2 en el X, Y y el 2, menos 3 lo reemplazas en el H, K. Entonces, ¿qué te va a dar de resultado? En el punto B me dio 5,01. 5,01 es mayor o menor a 5. Es menor. Es mayor. Sí, pues menor. No, 5, 5 es mayor. no, 5,01 Es mayor. es mayor. Bien, muy levemente menor, muy poquitito menor, pero o sea, mayor, pero es mayor. Por lo Sí, tanto, el punto 3,2 está dentro en la circunferencia o fuera de la circunferencia, si es mayor. está a ver. Dentro. ¿Seguro? Porque ahora la distancia es mayor, no menor. Mira el dibujo. Entonces sería el interior, pues. Pero mira, No, no, no. El punto, puntaje exterior. exterior, bien. Ahí sí, exterior. Porque la distancia entre el punto C y el punto O es mayor al radio. Pasa un Como poco. aquí, y como aquí 5,01 es mayor a 5, el punto 3,2 está fuera de la circunferencia. Y finalmente me piden calcular el punto 1, menos 4, lo reemplazo y el punto 1, menos 4 me da como distancia 1,41 y claramente es muy menor a 5. Por lo tanto, el punto 1, menos 4 está dentro de la circunferencia, Sí, porque está ahí. es mucho menor a 5. Ahora vamos a ver otro punto, que es la distancia entre el centro O y una recta. Ya no vamos a ver punto circunferencia. Vamos a ver recta circunferencia. Ya. Y hay 4 casos, y aquí va a tener que investigar harto porque vamos a ver, el dato que nos dan es la fórmula de ecuación general de la recta.
que la que está ahí en azul. Una cosa es la ecuación general de la circunferencia y otra cosa es la ecuación general de la recta. Y en este caso, como estamos trabajando con rectas, ¿qué necesitamos nosotros? La ecuación general de la recta, que siempre es igual a cero. Siempre es igual a cero. Siempre es a por x más b por y más c igual cero. Igual vamos a ver un ejemplo más adelante, si coloqué un ejemplo en la guía. Esta es la guía por si acaso, ¿eh? Lo que estamos viendo. Así que también lo puedes complementar con lo que aparece en el libro, aparte. Ya. Ya. Vamos a ver si esa recta está dentro de la circunferencia, toca la circunferencia o no toca la circunferencia. Vamos a ver cuatro casos. Cuatro casos. Y para esto debes hacer el cálculo de distancia a punto recta. Y antes de eso necesito ver esta formulita. ¿Cómo calculo yo la distancia ahora entre un punto y una recta? Porque ya no es punto a punto. No es la fórmula de distancia que vimos recién. Es punto con una recta. ¿Cómo calculo yo esta distancia que está ahí? Chuta. Que en rigor, ¿qué distancia me están preguntando? Es la distancia que está en A L con el punto, con el cuadrado de abajo. esta. La que estoy trabajando con rojo. ¿Cómo calculo yo esa distancia? Y esta, Mm, y esta formulita aparece en un par de guías atrás, pero también está aquí. En la fórmula que está acá abajo. Esa fórmula que yo necesito. Y esa la vimos en la página 202 del libro. Ahí aparece. ya, Donde claro, sí. la distancia punto recta es. Primero, ¿qué necesitamos para calcularlo? El punto el centro de la circunferencia, el punto P, Q. Mm, O ya, pues, que en este caso es lo mismo que el H, K. ah, ya. Es lo mismo. Es lo mismo, solamente que aquí aparece como P, Q. Pero para nosotros va a ser el H, K, que es exactamente lo mismo. La ecuación general de la recta es A por P más, aquí me equivoqué, es X. Aquí es X y aquí es Y. A por X más B por Y más C igual 0. Ahí igual 0. Esa es la ecuación general de la recta. Ya, Eh, eh. Vamos a ver los casos y después vamos a hacer un ejercicio. Yo creo que con el ejercicio va a quedar todo un poquito más claro. ya. Ya. Entonces, el punto quedó claro, ¿cierto? Que el P, Q para nosotros va a ser el H, K. Y la ecuación general de la recta es la que está aquí. AX más BI más C igual 0. Pero ya la vamos a ver. Ya. Si esa distancia es igual a 0, significa que la recta es un diámetro. La recta cruza el centro de la circunferencia y la recta es un diámetro. Si esa distancia es menor al radio, significa que la recta es una secante. Y justamente ahora tus compañeros de tercero medio van a pasar esa materia. ¿Qué es secante? Una secante, bueno, aquí lo vas a ver tú la guía 10. En la guía 10 vimos todas estas cosas, secante, tangente, todas esas cosas las vimos en la guía 10. Ya, Una, ya, una secante es una recta que toca dos veces a la circunferencia, como en el dibujo ahí. La recta cruza la circunferencia y la toca dos veces. Ese tipo de rectas se llaman secantes. Eso es cuando la distancia entre la recta y el centro es menor al radio. Recta tangente es una recta que toca una sola vez a la circunferencia.
Es como, por ejemplo, tú cuando tienes un globo o una pelota de fútbol y arriba le colocas una regla. Y tú, por ejemplo, tratas de equilibrar la regla. Esa regla es la recta tangente, porque toca en un solo punto la circunferencia. Esta recta va a ser tangente cuando la distancia sea igual al radio. Distancia y radio sean iguales. A ti el radio te lo deben dar a todo esto. Deben darte el dato de radio, siempre. En cambio, si la distancia, y aquí se equivocó el libro, aquí no es 0. Aquí debería decir radio. Si la distancia entre la recta y el centro de circunferencia es mayor al radio, significa que esta recta no toca a la circunferencia. No la toca. Vamos a ver ejemplos. Y bueno, lástima que se hayan equivocado en el libro. Vamos a ver un ejemplo. Tengo la recta, voy a agrandar un poco esto. Ahí sí. Tengo la recta, la ecuación general de la recta, 3x más 5y menos 2 igual 0. Esa es la ecuación general de la recta. Por lo tanto, el 3 es mi A, el 5 es mi B, y el menos 2, ¿qué sería? El, el PQ, ¿Seguro? El, o 2, ¿cómo se llama? el menos 2 sería el C. El C que está ahí es lo mismo. El C vale menos 2. Pero aquí está el punto. Con centro C, 2, menos 1. Ya. Esto sería el PQ. Ah, ya, el 2, menos 1. El 2, menos 1. O es lo mismo, en otro caso sería el H, Ya. el H, K, que es lo mismo. Porque ese es un centro de circunferencia. ¿Y qué me preguntan? Me preguntan si esta recta toca o no toca a la circunferencia con centro 2,1. ¿Qué hago yo? Utilizo la fórmula que está aquí y reemplazo aquí. Reemplazo. ¿Cuánto valía A? 3, Vamos a colocar aquí. 3. Por P. P, ¿cuánto valía? P2, 2. Bien. Más. V, ¿cuánto? 5, 5. 5, Bien. 5. Bien. Por Q. menos 1, Bien. Menos 1. Bien. Más C. ¿Cuánto vale C? menos 2. Menos 2. Y esto está en valor absoluto. Ya vas a saber qué es el valor absoluto. Ya. Dividido raíz cuadrada de A. ¿Cuánto valía A? 3, 3 al 3. cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Más B. 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. Bien. 5 al cuadrado. Cuadrado. Entonces, esto es lo mismo. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6, ¿cierto? 5 por menos 1. 5 menos 1 son No, 5. 5 menos. 5 Menos. menos, ¿cierto? Negativo. 5 negativo, bien. Entonces tengo 6 menos 5, 6 menos 5, 1. 1. Y 1 menos 2, 1 menos 2, 1. 1 positivo o negativo, Positivo. ¿seguro? Porque tú a 1 le estás quitando 2. Negativo. Sí, pues negativo. Estoy Bien, estás restando 1 negativo. 1 negativo en valor absoluto dividido raíz cuadrada de 4. 34.
¿Qué significa el valor absoluto? Estas rayitas que están al lado. Muy sencillo. Significa que este negativo lo transforma a positivo. O sea, 1 Par- Partido raíz de 34. dividido de 34. Solamente te elimina el negativo. Nada más. Lo único que es. Ah, es por decir, transforma a los números a positivo, Cualquier número positivo. Si es positivo, se queda en positivo. negativo. No, no. Si es positivo, queda en positivo. Ah, ya, ya. Si es negativo, lo transforma en positivo. Siempre el número queda en positivo cuando estén esas rayitas. Ya, profe. Entonces, esto por cálculo es lo mismo que 0,17. Y ahora este dato lo debo comparar con el radio. Pregunta, ¿cuánto valía el radio en el enunciado? ¿Cuánto valía? El radio vale 3. 3. Y tenemos que comparar si el 0,17 es menor, igual o mayor a 3. ¿Cómo es? Mayor, menor o igual el 0,17, Menor. claramente menor. Entonces vamos a ver arriba a qué caso pertenece. Vamos a borrar aquí. ¿Estás logrando entender un poco la materia, no? Sí. Igual tiene harto cálculo, pero igual se puede. Sí. Entonces 0,17 menor a 3. ¿A qué caso pertenece? Eh, eh, A ese que está ahí. secante. A secante. Porque mi distancia es 0,17 menor al radio que vale 3. 3. Por lo tanto, deja borrar aquí. Esa recta corresponde a secante. ¿Qué quiere decir eso? Corresponde al caso que está ahí. Ay, ya, ya. A Significa, ese a ese caso corresponde, porque ¿cuánto me dio a mí la distancia? 0, 0,3. bien, 0,17. ¿Y al radio? 3. Sería menor. Menor. La distancia es menor que el radio. Por lo tanto, corresponde a este caso. ¿Quedó más claro? Sí. Hay una parte de la materia que no la quise preguntar porque era más complicada, pero eso es de lo que viene ahora al final. Esta materia igual la estoy explicando en otro video, pero más resumida. La diferencia es que ahora estoy contigo, con alumnos. El otro video, que es de hecho lo subí hoy día en la mañana, es sin alumnos, pero es esta misma materia. Exactamente la misma. Mi profe, hace una consulta. ¿Quién se ha conectado más acá en el Zoom, así en clase? Solamente a Salomón. El Albe, el otro nada. Nadie, nadie más. Solo Salomón. ¿Y tú? Ya, profe. Nadie más. Ahora, el último caso, vamos a ver la posición relativa de las circunferencias. Ahora, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos dos circunferencias y necesitamos analizar qué tan lejos o qué tan cerca están entre ellas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer algunos cálculos de comparación entre distancias y radios. Y aquí hay 6 casos. 6 casos, pero los cálculos son un poquito más simples. Vamos a ver los 6 casos que existen, que son, como dice ahí, ¿qué significa cuando las circunferencias son concéntricas? ¿Qué, ¿Qué ves tú en el dibujo cuando dice concéntricas? Que están como acercados casi juntos, llegando a un solo punto. Claro, eso significa que una circunferencia está dentro de otra. Una Ya. circunferencia está dentro de otra, pero además comparten el mismo centro. Comparten el mismo centro. Ya. En este caso, Luis,
en posición relativa de las circunferencias, siempre voy a tener dos centros, porque son dos circunferencias. ¿Y qué voy a necesitar yo de los datos de las circunferencias? Voy a necesitar su distancia, el cálculo de distancia, el que hicimos al principio de la clase. ¿Te acuerdas al principio? Sí, Tengo que volver a hacerlo acá. Cálculo de las distancias entre esos dos puntos o los dos centros de circunferencia y calcular, usar los radios, en la medida de los radios. ya. Entonces acá tengo 6 casos donde cuando las son concéntricas las circunferencias, cuando la distancia entre ambos puntos es igual a 0, o sea, es el mismo punto de centro de circunferencia. Por ejemplo, no sé, este es el caso más extraño que hay, pero por ejemplo, si un centro es 4,2 y el otro centro de la circunferencia es igual a 4,2. El mismo centro, ¿no? Sí, El radio vale 7 aquí y aquí el radio vale 1. Tienen distintos radios, o sea, una circunferencia más chica y la otra más grande. ya. Eso me está diciendo cuánto los radios son distintos. Sí, Pero el centro de la circunferencia es exactamente el mismo. Si yo le calculo obviamente la distancia a estos dos puntos, la distancia me va a dar 0. Porque estoy en el mismo punto. No me he movido para ningún lado. Eso me está diciendo esto, cuando son concéntricas. El segundo caso, es cuando una circunferencia está dentro de la otra, pero no comparten el mismo radio. Siempre tengo que calcular, Luis, la distancia entre los centros. ya. En este caso, si la distancia es menor a la resta de los radios, significa que las circunferencias son internas. O sea, una circunferencia dentro de la otra, pero su centro es distinto. Cuando la distancia entre ambos centros es menor a la resta de los radios. Ujú. Tercero, tangentes internas. ¿Qué significa tangentes internas? Esto es cuando una circunferencia está dentro de la otra, pero se tocan en un punto. Como dice ahí el punto rojo que está ahí, Sí, la orilla. en la orilla sí, ahí se tocan. ¿Cómo sé yo si estas circunferencias son tangente interna? Cuando la distancia entre ambos puntos es igual a la resta de los radios en valor absoluto, o sea, sacándole el negativo. Cuando tú haces la resta de los radios, es igual a la distancia entre ambas circunferencias. Perdón, la distancia entre ambos centros de circunferencia, mejor dicho. Cuarto caso, cuando las circunferencias son secantes. ¿Qué significa secantes? Significa que las circunferencias se tocan en dos puntos. Eso significa, cuando se tocan en dos puntos. Y aquí en este caso, debería hacer el cálculo de sumar los radios y restar los radios. Tiene que ser ambos. Sumar ambos radios y restar ambos radios. Si la distancia entre ambos centros es menor a la suma de los radios, pero mayor a la resta de los radios, significa que ambas circunferencias son secantes. Penúltimo caso, tangentes externas. Esto significa que ambas circunferencias son externas, pero se tocan en un solo punto. Eso significa tangentes externas. ¿Cómo sé yo que las circunferencias son tangentes externas? Esto lo sé cuando la suma de los radios es igual a su distancia.
Así lo sé yo. Mm, La suma de sus radios es igual a su distancia. Y tienen un punto de intersección. Y finalmente están las circunferencias externas, cuando las circunferencias no se tocan entre sí y una está fuera de la otra. ¿Cómo sé yo cuando las circunferencias son externas? Cuando la distancia entre ambos centros de circunferencia es mayor a la suma de sus radios. A la suma de sus radios. Te va a quedar más claro cuando tú veas esta guía y el ejercicio que voy a explicar ahora. Aquí lo escribí en palabras. Y aquí hay un ejemplo. Tengo dos centros de circunferencia. El centro O1, que es el punto 3,4, y el centro O2, que es el punto menos 1,7. Y además tengo dos radios. Uno radio vale 10 y el otro radio vale 1. Me preguntan si estas circunferencias que están aquí, ¿a qué caso corresponden de los 6 que están arriba? ¿A cuál de los 6 que están acá? ¿Qué hago yo? Hago la resta de los radios en valor absoluto, o sea, 10 menos 1, 9, ¿cierto? mm, Hago la suma de los radios. 10 más 1, 11. 11. Y ahí se la resta y la suma. Y ahora calculo la distancia, la misma distancia que vimos al principio, Luis. Sí. X1 menos X2. En este caso serían mis puntos 3,4 y menos 1,7. Yo elijo cuál es cuál. Si quiero, yo elijo que esto es X2, y 2 y esto es X1, y 1. ¿Ya? Mm, Si quiero, yo le elijo. Entonces calculo la distancia y me da como resultado raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Pregunta, ¿cómo comparas tú esa distancia comparado con los radios ahí? ¿Qué observas tú? Que Ese 5 es menor a qué, mayor a qué, entre qué número está, es menor que la radio. pero Em, que la suma o que la resta. que la suma. Claro, que la suma, porque la suma da 11, Y en pero la resta da 9. es menor que la resta, ¿no? Sí. Entonces veamos en qué caso la distancia es menor que la resta. Vamos a ver. ¿Dónde la distancia entre los centros es menor que la resta? ¿A qué caso pertenece la Tangente interna. a interna? Bien, a interna solamente, no a tangente interna, porque aquí a mí me dio 5, recuerda, Ah, ya, ya, ya. a mí me dio 5 y la resta daba 9. Sí, sí, sí. Si aquí hubiera sido 5 o ambos son 9, ahí es tangente interna. Pero como a mí la Ya. resta me dio, la resta me dio 9 y la distancia me dio 5, corresponde a, Interna. corresponde interno. Por lo tanto, las circunferencias tienen esta relación entre sí, como está ahí, una dentro de la otra. ¿Se va entendiendo un poco más? Sí. Y me parece que esa es la materia. Creo que hasta aquí terminamos, porque igual lo... Sí que acá hay unos ejercicios que puedas hacer, Luis. Por Ya. ejemplo, para ayudarte un poquito, en el ejercicio 2, esta es la ecuación general esta es la ecuación general de la circunferencia. Ya. Este 3 que está ahí, pero en 3 positivo,
Y acá, este 2 que está aquí es lo mismo que el H, K. Ya, H, acá. Ese es el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el 2 que está ahí, aquí correspondería, ¿qué sería ese 2 que está ahí? El radio. Bien, Luis, es el radio. El 2 que está allá adentro es el radio. Ese es el radio. Así que, Luis, te animo a que hagas estos ejercicios. Ojalá los puedas hacer, pero también revisa los 3 videos que están en YouTube. Ojalá en orden. De la guía 9, de la guía, a ver, sí, de la guía 9, los 2 videos que están ahí, el video de la guía 10 y la clase de hoy, que es la última materia que vamos a ver ahora de geometría. Así que, Ya, bro. Luis, hasta